Ya. Probando. Shalom. 1, 2, probando. ¿Me escuchan? ¿Sí? Se escuchan, sí. Bien. Ok. Shabbat Shalom. Vamos a comenzar con el estudio de la parashá de esta semana. Un poquito de eco. Parashá Kitabó, cuando entres. Kitabó significa cuando entres. En la Torá queda en Deuteronomio 26:1 al 29:8, como estuvimos leyendo ahorita. La parashá habla sobre la ofrenda de la primera cosecha, Israel, el pueblo consagrado al Señor, piedras memoriales en el monte Ebal, maldiciones por incumplir la ley, bendiciones por obedecer la ley, maldiciones por no obedecer la ley y renovación del pacto en Moab. Entonces, los profetas que dan en Isaías 60 habla sobre la gloria de Yerushalayim y el Brit Hadashah, que Brit Hadashah, para los que no saben, en hebreo significa Nuevo Testamento, ¿ok? O pacto renovado, mejor traducido, pacto renovado, ¿verdad? Queda en Mateo 4:12 al 25, y estoy diciendo todo esto porque la mayoría pues no lo siguen la Biblia, pero pues si quieren seguir, ¿verdad?, los versículos, los capítulos, pues lo voy diciendo para que lo puedan seguir. Y el Brit Hadashah habla sobre Yeshua, comienza su obra, los primeros seguidores, y Yeshua enseña y sana a la gente. ¿Ok? Como de costumbre, o como yo acostumbro dar las parashá, vamos a ir aliyá por aliyá, o sea, por sección de la lectura, ¿verdad?, resumida, y entonces poco a poco vamos indagando en cada una de esas lecturas y abundando en ella. Si tienen algún comentario o algo que quieran aportar, alza la mano y tan pronto yo termine de hablar, ¿verdad?, sobre esa sección, pues entonces los dejo aportar lo que sea que quiera, ya sea una pregunta, ya sea un comentario, lo que sea, ¿verdad? Ok. La lectura de la Torá resumida, o sea, la lectura de esta semana resumida. En la porción de la Torá para esta semana, Moshe continúa sus charlas con el pueblo de Israel. Les recuerda que cuando entren a la tierra santa tendrán que llevar bikurim. ¿Qué significa bikurim? El primer producto de sus campos y huertos, o sea, los primeros frutos, al templo sagrado, y allí deben agradecer a Dios por todo el bien que hace y ha hecho por ellos, ¿verdad? Era un tipo de ofrenda. La porción de la Torá de esta semana también menciona las mitzvot, ¿verdad?, de los mandamientos que deben entregarse a los levitas, así como a los pobres. O sea, que a los levitas y a los pobres había que entregarles ciertas cosas, ¿verdad?, ya que en cierta forma había que mantenerlos, ya que los pobres pues eran pobres y los levitas estaban dedicados al servicio del templo o de los sacrificios, qué sé yo, y pues eso era... la vida de ella era dedicado a eso, así que el pueblo de Israel estaba encargado de mantenerlos, por decir así, ¿verdad? Ok, Moshe les recuerda al pueblo de Israel que son un pueblo elegido de Dios y que también ellos eligieron a Él como su Dios, ¿verdad? Fue una relación de ambas partes. Dios los escogió a ellos y ellos después escogieron también a Dios. La porción continúa con una lista de bendiciones con las que Dios recompensará a las personas cuando sigan las leyes de la Torá, y luego la tojajá,
¿verdad?, que significa reproche o amonestación, que incluye una lista de cosas malas que sucederán al pueblo si abandona la Torá y los mandamientos de Dios. La porción de la Torá de esta semana termina con un recordatorio de seguir los mandamientos de Dios. ¿Ok? Eso básicamente un resumen de la lectura completa de esta semana. Vamos entonces a comenzar con la primera aliyá. Saben que las lecturas de la Torá usualmente se dividen en secciones, ¿verdad?, que son 7 aliyá o 7 lecturas. Entonces pues vamos a ir indagando en cada una de ellas. La primera aliyá, o la primera sección de esta parashá. Esta sección nos presenta la mitzvah de los bikurim, el requisito de llevar los primeros frutos al templo sagrado. Esta mitzvah se aplica a las frutas y productos cultivados en la tierra de Israel, y solo a aquellos por los cuales se alaba a la tierra de Israel: trigo, cebada, dátiles, higos, uvas, granada y aceituna. Cuando está en el templo, el dueño de los frutos recita una breve oración de acción de gracia a Dios y presenta el producto a los sacerdotes, ¿verdad? Era un proceso, era como un ritual. Ok, 2 lecciones que aprendemos de esta primera aliyá. En el capítulo 26, versículo 7, leemos: el Señor escuchó nuestra voz y vio nuestra aflicción, ¿verdad? Eso es Moshe diciéndole. ¿Qué aprendemos de esto, de este versículo? Es bueno recordar y declarar a los demás cómo el Señor nos ha rescatado en tiempos pasados. Estos recuerdos fortalecen nuestra fe y nos dan el valor para resistir tiempos difíciles, ¿verdad? Aquí Moshe está recordando: el Señor escuchó nuestra voz y vio nuestra aflicción, ¿verdad? Y ahora estamos entrando a la tierra. Eso es como que recuerden lo que hemos pasado y lo que vamos a llegar. Entonces, la segunda lección que podemos aprender de esta primera aliyá queda en el capítulo 26:11, donde dice: regocíjate en todo el bien que el Señor tu Dios ha dado. Regocíjate en todo el bien que el Señor tu Dios ha dado, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante regocijarse en todo el bien que el Señor tu Dios le ha dado, ¿verdad? Regocijarse en Dios es una manera poderosa de acercarnos en Él, en una relación profundamente personal y de glorificarlo, que son las mismas razones por las que Él nos creó, ¿verdad? Para acercarnos a Él y para glorificarlo. O sea, básicamente por las razones que Él creó al humano, ¿verdad? Si vamos a resumirlo, a simplificarlo, ¿verdad? Acercarnos a Él o volver a la relación que teníamos con Él en el jardín del Edén, ¿verdad? Antes que rompiéramos esa relación, y de glorificarlo. ¿Ok? ¿Cuál era el versículo? Regocíjate en todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado, ¿verdad? Al regocijarnos en el bien que Él nos da, hacemos eso. Ok. Sí. En primer lugar, el Eterno nos da la vida, nos da una vida de paz. Entonces, el Eterno que nos creó también, pues creó los frutos, como tú lo mencionaste, el trigo para saciarnos, las cebadas, los higos, los dátiles, las uvas, las granadas y las aceitunas para el aceite. Todo eso es lo que son alimentos sumamente ricos que hoy podemos llamar superfood. ¿Sí? El Eterno creó todos estos alimentos para saciarnos y nutrirnos, cosa de que nos sintiéramos bien. Entonces tuviéramos muchas razones por las cuales darle gracias al Padre por el pan de la tierra, todas esas cosas y los frutos. Claro. Claro, sí. Y hay bendiciones por todas esas cosas también. O sea, hay bendiciones que uno dice por todas esas cosas específicas. Claro. Ok. Continuamos con la segunda aliyá, ¿verdad? Durante la época del templo, los agricultores israelitas debían separar de sus productos varios diezmos diferentes. O sea, la 10ª parte. Estos eran distribuidos a los sacerdotes, a los levitas, a los pobres, y un diezmo que comían sus dueños en Jerusalén. Los diferentes diezmos no se daban todos los años, sino que hubo un ciclo de 3 años. En esta aliyá, la Torá da el procedimiento a seguir el día antes de la Pascua durante los años que seguían a la conclusión del ciclo. O sea, cuando acababa el ciclo, el procedimiento que se debía seguir. El granjero
debía declarar que ha cumplido con todos sus deberes de diezmar y luego suplica a Dios que bendiga a su pueblo y a la tierra, ¿verdad? Eso es un procedimiento que se hacía. Ok, Yeshua, sus seguidores y los pobres. El Antiguo Testamento, o el Tanaj, deja poco espacio para dudar de la perspectiva de Dios sobre este tema. Dios se preocupa por el sufrimiento humano y llama a su pueblo a hacer lo mismo. En estos versículos Moshe ató la santidad de un israelita, ¿verdad? O sea, va junto la santidad de un israelita ante el Señor a un diezmo fiel y proveer para el extranjero, ¿verdad? O para el inmigrante. El huérfano y la viuda, junto con el levita, de acuerdo con el mandato de Dios. O sea, que la santidad de Israel estaba atada con proveer para todo ese tipo de personas. Ok, sin duda los hebreos no podían pretender vivir una vida satisfactoria, de acuerdo con la palabra de Dios, sin preocuparse por las personas vulnerables que los rodeaban. El tema constante, evidente a lo largo de Deuteronomio, que es Devarim, el libro que estamos leyendo actualmente, es este: la justicia no es el resultado de las obras realizadas, sino que las obras son un resultado esperado de la fe de las personas dentro de la comunidad del pacto. Ok, voy a repetir eso para que lo capten. La justicia no es el resultado de las obras realizadas, sino que las obras son un resultado esperado de la fe de las personas dentro de la comunidad del pacto. O sea, la justicia venía por la fe y no es que la justicia venía por las obras, ¿verdad? La justicia venía por la fe y entonces las obras venían a través de la justicia que venía por la fe. Ok, y eso lo vemos también en Deuteronomio explicado. Y después vemos en el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento que eso abunda mucho más en eso, ¿verdad? Pero en Deuteronomio ya nos están empezando a presentar ese concepto. Ok. Dios esperaba, y vamos a hablar un poquito más de eso adelante, Dios esperaba que su pueblo se preocupara por los heridos y desfavorecidos entre ellos, porque los corazones renovados y circuncidados le daban amor por esas personas. Ok, José, antes que yo continúe. Bueno, el momento pues nos llama a recordar, a repetir que el significado de la palabra emuná no es simplemente fe, como llaman los otros campamentos, Sí. fe ciega. No, el significado es creer y cumplir, Claro. y obedecer los mandamientos. Sí, lo que pasa es que muchas veces pensamos que fe es creer algo que de lo que no estamos seguros, ¿verdad? Es como que creer algo que no tiene forma de confirmarse o tienes fe. ¿Entiendes? No es eso. Fe es que tienes tanta certeza de que eso es así, que por consiguiente actúas de acuerdo con lo que tú crees, ¿verdad? Eso es una fe o una emuná verdadera. Es como que estás tan convencido de lo que crees que por consiguiente tus acciones simplemente reflejan lo que tú crees. Eso es una fe verdadera, ¿verdad? No es una fe de lo creo porque me dicen que lo tengo que creer, pero no estoy seguro, pero voy a creerlo y eso es mi fe. No, no es eso. Eso no es una fe verdadera, ¿verdad? Que muchas veces se ve así como que tómalo por fe, o como que eso no es así. Ok, voy a continuar porque esta parasha es bastante larguita y son las 12:22, que estamos bien, pero no me quiero tampoco... Y pueden seguir aportando, pero pues quiero mantener el ritmo. Ok, el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, es sencillo en enseñar que Dios se preocupa por el sufrimiento humano y llama a su pueblo a hacer lo mismo. La vida y las enseñanzas de Yeshua, el ministerio de los primeros seguidores en Hechos, ¿verdad? Ok, vamos a leer esto. Queda en Hechos 4, 34 a 35. Ok. Todos los creyentes, esto es un pedazo de Hechos, es un libro de la Biblia. Todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban de acuerdo. Ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo, sino que era de todos. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Yeshua, y Dios bendecía mucho a todos los creyentes.
En el grupo no había ningún necesitado porque vendían sus tierras y sus casas, traían el dinero de la venta y se lo daban a los apóstoles. Después repartían a cada uno según sus necesidades. Eso vemos ahí un ejemplo de fe verdadera de los primeros seguidores, ¿verdad? O la primera, lo que le llaman la primera iglesia, ¿verdad? Las primeras comunidades que se fueron formando creyendo en las enseñanzas de Yeshua dirigidas por los discípulos de Yeshua después que murió y resucitó, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo aquí? O sea, literalmente era como que todas estas personas creían de tal manera que vendían todo lo que tenían y le daban los dineros a los apóstoles y los apóstoles los repartían en todo el mundo. O sea, era un tipo de comunidad equitativa, exacto, donde todo, pero no era, el punto es que no, esto no era porque los mandaban a hacer esto. Era el resultado de la fe de esas personas, porque era una fe verdadera. ¿Entienden? Ok, y leemos en Romanos 12:13, en las exhortaciones de Pablo: cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios, busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda, ¿verdad? Eso vemos dos ejemplos de cómo los discípulos, ¿verdad? Los seguidores de Yeshua miraban ese tema de ayudar a los necesitados. Ok. Esas dos lecturas apuntan a este hecho. Dios quiere que su pueblo se preocupe por los débiles y vulnerables a su alrededor. Existe una clara conexión entre la rectitud y las buenas obras en el cuidado de los débiles y vulnerables. Y Yeshua, en base a esto, asumió que sus seguidores ayudarían a los necesitados a satisfacer sus necesidades físicas. Yeshua enseñó a sus seguidores a ser compasivos y misericordiosos con los que están cansados y cargados. En la línea de las enseñanzas y acciones de Yeshua, ¿verdad? Enseñanzas y acciones de Yeshua, los creyentes debemos vestir y alimentar a los desamparados, cuidar a los abandonados y amar a todas las personas. Yeshua hizo una conexión obvia que debería impulsar a todos sus seguidores a la acción. Es decir, aquellos que tienen verdadera justicia en el Mashiach se preocupan por el más pequeño de estos entre nosotros, ¿verdad? Como dice en Mateo 25, 34 a 40, ¿verdad? Que esto es como que vemos que lo que José acaba de comentar, no una fe ciega, ¿verdad? Una fe que incita a acción. Ok. Tercera aliyah, pasamos a la tercera lectura. Moshe exhorta al pueblo de Israel a observar los mandamientos de Dios, recordándoles que lo han elegido a Él para que sea su Dios. Y Él, a su vez, o sea Dios, los ha elegido para que sean su nación santa y preciada. Ok. Ley del corazón. Esto va a estar interesante. Miren esto. El Antiguo Testamento establece muchas reglas y regulaciones. Okay. Sin embargo, Deuteronomio deja en claro que la ley estaba destinada a penetrar el corazón de una persona. A menos que la ley se convirtiera en parte de las actitudes internas de una persona, probablemente no hacía mucho la diferencia. O sea, a menos que la ley que Moshe estaba presentando penetrara el corazón, no iba a hacer diferencia. Ok, la base para guardar la Torah de Yahweh es un amor por Yahweh que emite la obediencia, ¿verdad? El amor por Yahweh que emite la obediencia. Éxodo 6:7 ha declarado el propósito de Dios al liberar a Israel de Egipto. Te tomaré como mi propio pueblo y seré tu Dios. Ok, Éxodo 19:6 ha afirmado: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Verdad? Lo escogió para ser su pueblo. Van a ser después un reino de sacerdotes, una nación santa. Levítico 20:26 después había repetido: tú serás santo para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y te he apartado de las naciones para que sean míos. ¿Verdad? Entonces vamos a Deuteronomio 26, 16 a 19. Y se registra el tiempo en que Israel en Moab se convierte en el pueblo que Yahweh, su tesoro, en el pueblo de Yahweh, su tesoro preciado. O sea, seréis pueblo santo para el Señor tu Dios, como Él lo prometió. ¿Verdad? Como Él lo prometió, ¿cuándo? En Éxodo 19:6.
¿verdad? Y bueno, y antes, después, en Éxodo 6:7, te tomaré como mi propio pueblo y seré tu Dios. O sea, vemos el transcurso de, va a ser mi pueblo, será una nación de sacerdotes santa, será santo para mí porque yo soy santo y te he apartado. Después, seré un pueblo santo para el Señor tu Dios como Él lo prometió. Ok, la ley de por sí, o sea, la ley sola, la ley de Moshe sola, tenía un dilema inherente. O sea, la ley de por sí tenía un pequeño problemita, una pequeña situación. Israel prometió guardar la ley con todo su corazón y con toda su alma. Esto era una posibilidad genuina desde el punto de vista de la ley misma, pero era una imposibilidad si se consideraba su corazón y su alma. Ok, simplemente no tenían, el pueblo en ese momento no tenía el corazón para seguir adelante, porque la fuerza de la voluntad del humano por sí sola no puede cumplir con los requisitos de la ley. ¿Me van siguiendo? O sea, la fuerza de voluntad del humano solita no es suficiente para cumplir la ley. Y eso lo sabemos todos nosotros, ¿verdad? Así que hacía falta un cambio en el corazón y en el alma de la persona. Ok. Por lo tanto, el no guardar la ley lo hacía culpable. Además, para el humano, la ley solita, tenía una debilidad por naturaleza. La ley sola no tenía el poder divino para darle la fuerza de voluntad a cumplirla. De modo que nos damos cuenta, mientras seguimos leyendo la Biblia, que la ley termina señalando al Mashiach como la solución a su dilema, porque Él es el cumplimiento de la ley para justicia de todo aquel que tiene fe. Ok, esto no significa que la ley ya no aplica, ¿verdad? Significa que aquellos bajo la ley que crean en este cumplimiento del Mashiach serían justificados por su sacrificio. Y bajo estas condiciones su corazón es transformado al cumplimiento sincero de la ley. O sea, al creer en el sacrificio del Mashiach, el corazón del humano entonces es transformado para que pueda cumplir la ley. Sin esa fe en el sacrificio del Mashiach, el corazón no es transformado y de por sí solo no tiene la voluntad para poder cumplir la ley como se debe. Y eso lo vemos desde que el pueblo entra a Israel hasta que es exiliado a Babilonia, si se ponen a leer la Biblia, ¿verdad? Dímelo, José. Si al fin y al cabo, humanamente nos es imposible ser justos, cumplir Sí, toda la ley y ser justos. así es. Si, ¿sabe? Meditamos en el asunto, no hay ninguna otra salida que confiar en cumplir dependiendo de las intenciones de nuestro amor, Yeshua, Melech HaMashiach, por nosotros y por nuestros pecados. Así es, así es. Y a través de esa fe es que entonces nuestro corazón se transforma y es posible entonces cumplir la ley de corazón, ¿verdad? Ok, entonces esto se pone interesante, ¿verdad? Porque es que si leemos solamente... Se me cayó algo aquí, hombre. Si leemos solamente la Torah de por sí, ¿verdad? Y después tratamos de cumplir las mitzvot de la Torah, solamente leyendo la Torah, nos damos cuenta que es imposible, ¿verdad? Porque el humano simplemente no tiene esa fuerza de voluntad. Y después nos damos cuenta, si leemos después de la Torah, nos damos cuenta que así fue el caso con Israel, siendo el pueblo escogido y habiendo visto todos los milagros, ¿verdad? Imagínate nosotros. O sea, somos Israel también, pero estoy hablando de que es un pueblo que vio, estuvo ahí presente. Okay. Vamos a continuar entonces con la cuarta aliyá. En la cuarta aliyá se le instruye al pueblo de Israel que recojan piedras grandes cuando crucen el río Jordán. Estas piedras debían cubrirse con cal y toda la ley, la Torá, debía ser grabada en ellas. Algunos piensan que que en esta lectura, cuando dice toda la ley, hace referencia al libro de Deuteronomio completo. O sea, tenían que
escribir Deuteronomio completo. Otros dicen que son la ley, los mitzvot. Otros dicen que la ley es que tenían que escribir la Torá, ¿verdad? Eso, la lectura no aclara eso, pero decía que tenían que escribir toda esta ley en esas piedras. El punto sigue siendo básicamente lo mismo, ¿verdad? Ok. Y otro par de piedras también debía estar escrita con toda la Torá y ser colocada en el monte Ebal. Ok. Lección de vida en esta cuarta aliyá. En Deuteronomio 27, 2 al 3, que queda en esta aliyá, en esta lectura, leemos: deberás levantar grandes piedras, cubrirlas con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Dios no quería que su pueblo olvidara su ley una vez que cruzara el río Jordán y recibieran la tierra prometida, por lo que le ordenó que la pusieran a la vista del público. Como el pueblo especial, ¿verdad? Pueblo especial de Dios, los israelitas debían ser apartados, santos como el Dios al que servían, para que todo el mundo pudiera conocerlo y adorarlo, ¿verdad? A través del pueblo, a través de nosotros, el mundo puede conocer a Dios. ¿Entiendes? Eso es un detalle interesante que estamos viendo en esta lectura. Esto nos enseña que debemos buscar la forma de recordarnos constantemente de lo que Dios quiere y espera de nosotros. Colocar piedras inscritas con mensajes para recordar era una práctica común en el antiguo Medio Oriente. Y muchas de estas piedras han sido descubiertas por arqueólogos. O sea, Dios le manda a Moshe que haga algo que era una práctica común en ese tiempo, ¿verdad? De levantar piedras o monumentos con leyes. Eso no era algo nuevo que se inventó en ese momento. El punto es que estaba aplicando de una forma que ellos lo conocían, ¿verdad? Y esas son las leyes de Dios, o sea, las leyes que Él esperaba de su pueblo escogido. Ok, en Deuteronomio 27:5 leemos, que queda en esta misma lectura, en esta cuarta lectura: allí construirás un altar para el Señor tu Dios, un altar de piedras sobre el cual no hayas usado ninguna herramienta de hierro. Ok, leemos eso y uno dice como que, ok, qué raro, está bien, pero ok. La Torá dice que si usaban una herramienta en el altar, lo contaminarían, en Éxodo 20:25. La contaminación, y esto es una teoría, ¿verdad? Pero bastante creíble. No es que la Torá como que nunca es específica de por qué se contamina un altar si usan herramientas de hierro. Pero una de las teorías, ¿verdad? Uno de los argumentos que se utiliza para esto, una de las razones que se da para esto, que la contaminación puede haber surgido del hecho de que los altares a dioses falsos en las naciones de alrededor a menudo contenían diseños elaborados y eróticos. De ese modo, los altares de Israel claramente se diferenciarían sin adornos. El hecho de que no se usara una herramienta de hierro para cortar la piedra sugiere que los israelitas, que para ese tiempo no poseían hierro, o sea, el pueblo de Israel para ese tiempo no poseía hierro, no debía depender de ninguna de las naciones paganas circundantes de alrededor para facilitar la adoración del Dios verdadero, ¿verdad? Eso es una razón que se da, que es bastante razonable, ¿verdad? Considerando como que toda la historia. Israel no tenía hierro, naciones de alrededor sí tenían hierro, las naciones de alrededor sí también hacían altares y monumentos, pero lo esculpían con hierro y hacían como que figuras a sus dioses y qué sé yo. Y Dios aquí le está diciendo: no usen hierro para construir los altares, o sea, no dependan de ellos y el altar como que con una piedra completa y ya. De cierta forma es como para diferenciarlo. Esto todo, obviamente, okay, me gusta siempre como que está la parte de la parashá o de los estudios que se recalca que es bíblico, ¿verdad? Que está como que backed, o sea, está confirmado por la Biblia, y está por la parte que uno acá añade para explicar ciertas cosas que no son explicadas claramente en la Biblia, que pues es una de ellas, pero hace sentido. Ok. Quinta aliyá. El punto es que como quiera no usan el hierro porque se impurificaba. Eso es el punto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ahí uno empieza a agregar. Puede ser por esto, puede ser por esto. Ok. Quinta aliyá. En la quinta lectura, Moshe ordena al pueblo que después de haber cruzado el Jordán, las tribus de Shimón, Leví, Judá, Isachar, José y Benjamín, o sea 6, debían pararse en el monte Gerizim.
cuando se pronunciaran las bendiciones. Y las tribus de Rubén, Gad, Asher, Zabulón, Dan y Neftalí debían pararse en el monte Ebal cuando se pronunciaran estas maldiciones. O sea, 6 de las tribus se paraban en un monte, 6 de las tribus se paraban en el otro monte, y unas iban a declarar bendiciones y otras iban a declarar maldiciones, ¿verdad? Que iban a pasar. Ok. Los levitas entonces debían declarar en voz alta que una maldición caería sobre cualquiera que, escuchen, una lista, voy a decir una lista. Maldición caería sobre cualquiera que hiciera una imagen esculpida, un ídolo, insultara o no respetara a su padre, a su madre, moviera el límite de la propiedad de su vecino, desviara de su camino a un ciego, cometiera injusticia contra un inmigrante, un huérfano o una viuda, tuviera relaciones sexuales con la esposa de su papá. O sea, no solamente con su mamá, sino como que la esposa, porque obviamente para ese tiempo pues se casaban con varias mujeres. Tuviera relaciones sexuales con un animal, tuviera relaciones sexuales con su hermana o hermanastra, ¿verdad? Porque dice con tu hermana, hija de tu padre o de tu madre, o sea, cualquier de los dos lados. Tuviera relaciones sexuales con su suegra, a quien matara a otra persona en secreto, quien aceptara un soborno para matar a una persona inocente, o de cualquier otra manera no observaría los mandamientos. Y por cada maldición el pueblo diría amén. O sea, estaban declarando que iba a caer maldición sobre todas las personas que cometieran cualquiera de esas cosas o no cumpliera alguna de los mandamientos. Ahora, en la continuación de la lectura, Moshe enseñó, Moshe enseñó que por el otro lado, si los israelitas obedecían a Dios y observaban fielmente sus mandamientos, Dios los pondría por encima de todas las naciones de la tierra, los bendeciría en la ciudad y en el campo, bendeciría el nacimiento de su vientre, o sea, su descendencia, el producto de su tierra y la fertilidad de su rebaño, ¿verdad? O sea, lo que poseían, bendeciría su canasta y su tazón de amasar, que eso era lo que ellos utilizaban para poder alimentarse, ¿verdad? Y bendeciría su ida y su venida, significa sus viajes, sus travesías, todo eso, ¿verdad? Son bendiciones que iban a llegar si cumplían los mandamientos, o lo que acababan los mandamientos que Moshe estaba explicando. Ok. ¿Ve Dios los pecados que se hacen en secreto? Es una pregunta. Ok. Sí, la respuesta es sí. Pero es una pregunta para entonces continuar con la respuesta más abundada, más detallada. Un detalle interesante con muchas de estas maldiciones enumeradas, o sea, las maldiciones que acabo de decir, es que se refieren a delito o pecado, porque o sea, esas maldiciones que se dijeron, si hace esto, él no dijo todas las cosas que no se podían hacer en la Torá. En la Torá habla de muchas más cosas que no se podían hacer fuera de esas cosas que él dijo que iba a caer maldición sobre ellos, ¿verdad? ¿Por qué escogió o por qué se dijeron esas cosas específicamente, ¿verdad? Se da una razón por ello, ¿verdad? Y dice, un detalle interesante con muchas de las maldiciones enumeradas aquí es que se refieren a delitos o pecados que se podían cometer en privado o en secreto. Pero Dios les aseguró que cualquier crimen oculto a la vista del público no podría escapar a sus ojos ni a su castigo. O sea, vemos que las maldiciones que se están diciendo aquí eran por cosas, todo lo que se mencionó, eran cosas que se pueden hacer secretos. O sea, habían maldiciones también, o habían mandamientos que prohibían hacer cosas que no estaban mencionadas en esa lista, pero eran cosas que otras personas podían ver que estaba haciendo, etcétera. Pero esas cosas específicas que se mencionaron en esa lista eran cosas que se podían hacer escondidas, secretos. O sea, al decirlas así, de esa manera, Dios está asegurando que aunque tú hagas las cosas en secreto, yo voy a saberlo y va a haber maldición, ¿verdad? Ok. Paralelos entre estas maldiciones y los 10 mandamientos. Si te fijas, o si nos fijamos, notaremos numerosos paralelos entre estas maldiciones y los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos dice que no debemos hacer ninguna imagen tallada.
Y aquí Dios dice que si lo hacemos, viene una maldición. Ok. Quizá uno se puede preguntar de qué se trata todo esto. Dios declarando maldiciones sobre la gente, ¿verdad? Ok. Dios simplemente está declarando el orden moral del universo. Un orden moral está construido en el universo. Las decisiones tienen consecuencia. Cause and effect, ¿verdad? Causa y efecto. Un Dios amoroso nos deja saber cuáles serán las consecuencias de nuestra obediencia y nuestra desobediencia. Y la gente, por su parte, debía de responder diciendo amén. Mientras Moshe declaraba los mandamientos de Dios, el pueblo afirmaba la veracidad de lo que se decía. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo estoy de acuerdo, o que esa sea la verdad, o que así sea, ¿verdad? Afirmamos la verdad de Dios, amén, que así sea la verdad. Eso es básicamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ok, como que voy a resumir esto que acabo de decir. Todas estas maldiciones no es para que se vea específicamente como que un Dios castigando por desobediencia, sino que un Dios amoroso advirtiendo el mundo tiene un orden moral y las acciones tienen consecuencias. Simplemente así funciona. Y Dios, siendo bueno, está diciéndolo, mira, así es que funciona para que no te pasen estas cosas malas. Y si no las haces, te van a pasar estas cosas malas. No es como que si haces estas cosas te voy a castigar. Es más bien, no hagas estas cosas para que no pasen las cosas que van a pasar como quieras si lo haces, porque ese es simplemente el orden de este mundo. Así funciona el universo, ¿verdad? Y nos está advirtiendo para que no nos pasen, ¿verdad? Ok. ¿Alguien alzó la mano? Sí. Sí, que eso eran unas advertencias morales Sí. aplicadas como adultos. Sí. Entonces, el que caía en una falta de esa, pues ya era un acto de rebelión. No era desobediencia, era rebelión. Sí, sí, sí. Sí. Eso es castigo, es tan severo. Sí. Sí. Ok. Ok. Maldito el que no ponga en práctica o desobedezca las palabras de esta ley. Deuteronomio 27:26. Bajo la ley queda maldito toda persona que no obedezca todas las palabras de la Torá para cumplirla. Lo acabamos de leer. O sea, bajo la ley, todas las personas que no cumplan la ley quedan malditos. Ok. Dios, por medio de la ley de Moshe, Dios dio la ley por medio de Moshe. Ok, Dios dio la ley por medio de Moshe. Pero la verdad y el generoso amor de Dios llegaron por medio de Yeshua. Ok, la ley por medio de Moshe, la verdad y el generoso amor de Dios por medio de Yeshua. Y eso lo leemos en Juan 1, 16, 17. Ok. Como dice Mateo 11:28, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Y como dice Gálatas 3:13, el Mashiach nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. ¿Ok? Nadie ha obedecido ni guardado toda la ley de Moshe. Por lo tanto, caemos bajo la culpa impuesta por esta maldición. Si fuera solamente por la ley, o si fuera solamente por la Torá, todos estamos malditos. ¿Entienden? Ok, pero Yeshua nunca transgredió la ley y por lo tanto no pudo caer bajo tal maldición. Así que cambió nuestra maldición por la de él. En Deuteronomio 21:23, que si no me equivoco fue la parashá pasada, leemos cualquiera que es, y esto es Moshe, dice, cualquiera que es colgado de un árbol es maldito por Dios, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Yeshua? Eso, por consiguiente, se convirtió en maldición, ¿verdad? Pero fue ok, desde que fue crucificado en la cruz, la maldición de ser colgado en un árbol nos liberó de la maldición por transgredir la ley. La muerte de un hombre inocente nos liberó de la maldición, porque al morir nos libró de a los que estábamos muriendo.
¿verdad? Básicamente él funcionó como sacrificio expiatorio, convirtiéndose en maldición por nosotros, ¿verdad? Por eso es que, y también por eso es que a través de la fe en esa muerte y resurrección, en ese sacrificio, es que nuestro corazón entonces puede ser transformado para poder cumplir la ley, porque si no, simplemente estamos malditos por la ley, ¿verdad? Y ese es el problema, ese es el detalle que vemos a través de la historia del pueblo de Israel completo, ¿entiendes? Y es como que fuera de Yeshua no hay remedio para Israel. Y es triste, pero es simplemente, o sea, la Torah ya lo dice y ellos lo saben, pero pues es como que no hay remedio, no hay, por eso ustedes ven también en el pueblo judío uno ve a través de las canciones, de los rezos, de la tradición, en el pueblo judío hay este sentimentalismo, este arrepentimiento, porque ellos saben que no tienen remedio y están buscando la forma de que Dios los perdone, pero saben que por la Torah no hay forma que los perdone porque están malditos. Entonces ustedes ven como que Yom Kippur, y nosotros seguimos todo eso, pero a la misma vez como que es un poco diferente el contexto, pero el punto es que como que este arrepentimiento, estas canciones, estos nigun, que son como que entre medio de los gestos, que es como que bien triste, ¿verdad? Y es como que y uno lo ve mucho en los gestos y en la tradición judía, y es por eso, es porque ellos saben que no tienen remedio, por decir así, ¿verdad? Tristemente. Pero entonces, a través de Yeshua, nosotros vemos como que, ok, entiendo entonces cómo es que Dios está obrando, ¿verdad? Cómo es que Dios está restaurando su pueblo. Daisy, después José. Ajá. ¿Por qué? Porque si miramos lo que tú dices es completamente cierto, porque cuando se pisotea o se desconoce el significado del sacrificio del Mesías, pues que dice la misma palabra, que queda horrible, como decir expectación. ¿Por qué? Porque no hay manera entonces de acercamiento, no hay manera de acercamiento. Pero a veces pensamos muchas cosas, dice, pero entonces están perdidos ellos verdaderamente. No lo están. ¿Por qué? Porque estamos en la palabra que dice que cuando analizamos y vemos lo que decía Pablo, él dice que él tendrá misericordia de que él quiera. Claro. Se lo dijo claramente también a Moisés. Claro. Pero él misericordia de quien quiera. Pero hay tantas cosas que están ocurriendo. Sí. Y ahora mismo, pues, a volvernos, a hacer esa, hacer esa vuelta. Arrepentimiento. Exacto, tenemos que estar orando también por cada uno, por los que están y por los que no están. Claro. Tratando de pedir al Padre que nos dé Sí. de todo, porque verdaderamente Yeshua se hizo maldición contra el Claro. Y él viene, Gracias, sí. No, y quiero también como que decir, como que no es que yo estoy diciendo que el pueblo de Israel o los judíos están perdidos, yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que tú lo ves en los rezos de ellos, en la tradición, ellos mismos se dan cuenta que si se dejan llevar nada más que por la Torah no hay remedio para ellos, o sea, por la ley, es lo que quiero decir. José y entonces Ita. Esas son las palabras que yo estaba buscando. Sí. Canciones, ¿por qué? Porque no hay templo, ellos no pueden cumplir la totalidad de los requerimientos de la ley, y aún en muchos de la gran mayoría de casi todos de los artistas seculares siempre tienen una canción donde mencionan Artistas seculares de Israel. Entonces, aún los creyentes en lo que ellos han conocido, he escuchado una canción cortita que dice, Hatán de pareja, Rajem Alenu, delante de tu rostro hemos pecado, por favor perdónanos, o perdónanos. De misericordia. Sí, es bien fácil de acordarse, es un cántico hermoso que sale del corazón
Sí. tratando de pareja, traje a ley. Sí, real. Ita, iba a comentar algo. Sí, era que pues, eso es la voluntad del Padre, porque Él fue el que le puso el velo. Ajá. O sea, que eso que está pasando es porque Dios lo bendice para que nosotros, los que nos esparcimos, Claro. nos reconciliemos. Sí, Porque- todo es parte del plan. Porque Judá es el hijo, el primogénito, y Judá está ahí, el hijo pródigo es el que vuelve. Nosotros Ajá. tenemos que volver. Sí. Y pues, y Jesús, ¿verdad? Jesús Ajá. Sí. nos redimió. Claro. Y redimir nos compró, nosotros le pertenecemos. Ajá. Entonces, esto fue hecho por Él y para Él. Sí. Que nosotros que tenemos que tener cuidado que no nos olvidemos de eso, porque Por eso es que después el Nuevo Testamento dice como que, no me acuerdo dónde exactamente, pero es como que ya no vivan para ustedes, viven para el Mashiach, ¿verdad? Es como que ya, porque si viven para ustedes, ya ustedes están como que no tienen remedio. Pero si viven para el Mashiach, pues entonces como que ahí tienen remedio, porque es la única forma que tienen remedio. si no estamos fríos. Literal. ¿Daisy va a decir algo más? Sí, ¿Sí? es que, como les digo, lo que tú dijiste estaba perfecto, yo no he dicho que tú estás diciendo. No, sí, es que quise, yo lo sé, pero quise como que... ¿Sabes? Porque lo Sí. que pasa es que cuando tú a veces hablas con personas, las personas te dirán, no, porque Israel no tiene, ya no tiene freno, no tiene... No. Y no podemos decir eso porque es como dice Rita también. Si ellos hubieran creído todo en el momento, ¿dónde estarían nosotros? Ajá. ¿Dónde estarían nosotros? Exacto. ¿Por qué? Porque es que el Eterno va más allá. Él puso una ceguera en parte de su pueblo, pero ha sido por eso, para traernos a los que faltan, o a los que faltaban, Sí. y a los que todavía faltan, vendrán, porque eso está en el eterno plan del Padre. Claro. Que ninguno se pierda, sino que todos procedan a la reflexión. Claro. Ese es el plan exacto del Padre. Ya, sí. Muy bien, súper, me gustaron los comentarios. Voy a continuar. Que voy por la mitad. Sí. Es que esta parasha tiene, ya que habla de maldiciones y de bendiciones y están a punto de entrar a Israel, hay tanto como que se conecta tanto con Yeshua como con nosotros, como con el pueblo, y tanto que se puede indagar que es como que yo trataba de mantenerlo simple, pero esto no puede faltar, esto no puede faltar, esto no puede faltar, ¿verdad? Ok. Se le garantiza el éxito a los que obedecen a Dios. Una pregunta. Ok. En un sentido general, sí. Pero la promesa, porque eso es una promesa que se le hace al pueblo en Deuteronomio 28, 1 al 6, ¿verdad? Ok. En un sentido general sí, pero la promesa se hizo a la nación en su conjunto, no a los individuos. La fortuna o las desgracias personales pueden variar mucho de la prosperidad general de la nación. Las bendiciones y maldiciones en Deuteronomio 28 son parte del pacto de Dios con Israel. Si Israel obedecía a Dios, los bendeciría con éxito y prosperidad. Si los desobedecían, Dios los castigaría. La prosperidad prometida no estaba destinada principalmente a la comodidad individual o a la ganancia material. La intención era dar testimonio a las naciones circundantes, o sea, alrededor, de que Israel servía al único Dios verdadero. Ok, Dios haría a Israel, nación, poderoso, un líder entre naciones, la cabeza y no la cola, en la parte superior y nunca en la inferior. Además, la prosperidad debía compartirse entre los menos afortunados de la comunidad, para que todos pudieran tener sus necesidades satisfechas. Como leemos en Deuteronomio 15, 7 al 8 y 11, dice: si hubiera un pobre entre tus hermanos en una de tus ciudades de la tierra que el Señor te da, no serás egoísta y no te negarás a ayudarle. Serás generoso con él y le prestarás lo que necesite. Siempre habrá gente pobre en la tierra. Así que te ordeno, sé generoso con tus hermanos, los pobres y necesitados de tu tierra. O sea, Hashem está prometiendo la bendición de prosperar a Israel, pero el otro lado dice, siempre habrá pobre en tu tierra y tienes que ayudarlo. ¿Entiendes? Por eso es que también tenemos que darnos cuenta también como que estas bendiciones que se están diciendo no garantizan éxito individual.
¿verdad? Y voy a abundar más todavía, no he terminado con esto, pero sí. Ajá. Ajá. Porque él entró a la tierra, Sí. pero él sabía que por los actos de una consecuencia, él no se quejó, Ajá. pero al fin y al cabo, el propósito de la tierra era que Israel entrara a la tierra se cumplió, que fue Sí. como Sí, sí, exacto. se ve, que es lo que me estás diciendo. Exacto. Que sí, en todo el plan del evento, algunos no alcanzarán el éxito, la gente, Ajá. final, Sí, sí. pero cumplió con el plan que la tierra tenía. Exacto. Pero Sí, sí, sí. se quejó, pero como quiera se va a cumplir el plan del evento. Exacto. Exacto, sí, sí, sí. No, y también es bueno resaltar esto porque no es como que yo que soy tan bueno y estoy obedeciendo tanto a la ley, porque Dios no me está ayudando. Porque es que no funciona así. ¿Entiendes? Dios ayuda a su pueblo. Pero individualmente es otra historia, ¿verdad? Aunque sí, como quiera, hay bendición para ti, pero estamos hablando de prosperidad y éxito más material o como que físico, ¿verdad? Es... Exacto. Exacto. ¿En qué pecado? No es necesariamente eso. Claro. Sí, sí, exacto. 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 No, y miren, voy a seguir leyendo. Vemos en Deuteronomio 28 un principio básico, no una ley absoluta. Por lo general, cuando seguimos los caminos de Dios, experimentaremos más éxito que cuando seguimos nuestro propio camino. Aún así, los justos pueden sufrir. En Mateo 5, 10 al 12 dice: afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Verdad? Maltratados por practicar la justicia. O sea, mal, pero y el reino de Dios les pertenece. Ok. Y entonces, continúa. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense porque van a recibir una gran recompensa en los cielos o en el reino venidero. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Ok, de hecho, y esto ya no es, ahí concluye la lectura. De hecho, a veces el sufrimiento viene debido a una vida piadosa. O sea, sufrimiento físico. Dice, 2 Timoteo 3:12, dice: quien quiera vivir piadosamente en Yeshua el ungido sufrirá persecuciones. Así de simple. Y concluye ahí el versículo. Dios ha prometido bendecir eternamente a quien lo obedecen. Dios ha prometido bendecir eternamente a quien lo obedecen, ¿verdad? Y cuando el pueblo de Dios ve prosperar a los malvados, puede recordar dos cosas. La paciencia y la gracia de Dios permiten que muchos disfruten de cosas que no merecen, ¿verdad? Y, voy a repetir eso. Cuando el pueblo de Dios, porque esto es importante, porque es que lo vamos a ver en la vida de nosotros. Gente mala, le pasan cosas buenas. ¿Por qué? Ok, estas son las razones. La paciencia y la gracia de Dios permite que muchos disfruten de cosas que no merecen. Y la justicia de Dios se cumplirá. Dos cosas que debemos recordar siempre que veamos prosperidad y éxito físico, material, en personas malvadas, ¿verdad? Ok, paciencia y gracia de Dios porque te está dando tiempo de arrepentirse, ¿verdad? Porque siempre hay oportunidad de arrepentirse. Hasta la persona más malvada puede arrepentirse y Dios lo va... Pero un arrepentimiento sincero, verdadero. No es como que, ay, nacimiento, ¿verdad? Obviamente es sincero. Y la justicia de Dios se cumplirá. Son dos cosas que dice la Biblia. O sea, no es porque suena lindo, es como que escritura. Ok, continuamos a la sexta aliyá. En la sexta aliyá, ok, sí. Sentí como que alguien alzó la mano, pero...
En la sexta aliyá, Moshe continuó diciendo que si los israelitas obedecían a Dios y observaban fielmente todos los mandamientos, Dios derrotaría a sus enemigos, bendeciría sus graneros y todas sus empresas, los bendeciría en la tierra, los establecería como el pueblo santo de Dios, les daría abundancia de prosperidad, haría caer lluvia en su temporada y los haría cabeza y no cola. Y luego comienza una descripción extensa de todas las maldiciones y sufrimientos que caerán sobre el pueblo si descuidaban los mitzvot, la ley que Moshe estaba dando. Leemos en Deuteronomio 28:15, que solo leímos allí, pero voy a 15 al 19, un cantito. Pero si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Serás maldito en la ciudad y serás maldito en el campo. Tu canasta y tu tazón de amasar serán malditos. Tu hijo y tus cosechas serán malditos. Los terneros y tus manadas y los corderos de tus rebaños serán malditos. Tú serás maldito en todo tiempo y en toda actividad. ¿Ok? ¿Por qué estas maldiciones reflejan las bendiciones? Básicamente estamos viendo lo opuesto de las bendiciones que acabamos de leer, ¿verdad? El pacto entre Dios e Israel es similar en estilo a otros pactos legales de la antigüedad. En tales acuerdos era común equilibrar las bendiciones con las maldiciones. Dios presentó su pacto a Israel en el lenguaje legal y estilo de los pactos de ese día para que ellos reconozcan y entiendan, ¿verdad? Esto ya es algo más histórico, que vemos en otras naciones, los pactos legales o los contratos legales, qué sé yo, de otras naciones, balanceaban maldiciones con bendiciones, lo bueno que te va a pasar con lo malo que te va a pasar, y eran básicamente lo mismo, pero al revés, ¿verdad? Que eso no es algo exclusivo de Israel, pero el punto es que se está explicando que Dios está usando un lenguaje que el pueblo iba a entender en ese tiempo, ¿verdad? Que por eso es que a veces uno dice como que esto es medio redundante, o sea, está de repente, obviamente que si tenemos bendición por esto, pues si no lo tenemos, pues maldición, porque la Biblia lo está diciendo, y es porque ese era el lenguaje que se utilizaba para ese tiempo, así que la gente lo iba a entender de esa forma. La perfección garantiza bendición, la imperfección trae maldiciones. Ok, ¿quién puede ser perfecto? ¿Quién puede mantener las reglas todo el tiempo sin fallar ni siquiera un poquito? Nadie. Sin embargo, el libro de Deuteronomio muestra claramente la conexión entre las bendiciones del pacto y el requisito de guardar cuidadosamente la ley de Dios. No hay espacio para la negociación. O sea, no hay como que, pero sí, no. Es como que pasa esto, si esto, pasa esto, si esto. Dios estableció los requisitos de su pacto. Si Israel quería ser una nación santa, apartada como el pueblo bendecido del único Dios verdadero, tenía que hacer lo que Él quería. Lo que les exigió fue seguir cuidadosamente todos sus mandamientos. Y Moshe declaró claramente las consecuencias de no guardar todos sus mandamientos. Las maldiciones vienen a aquellos que no guardan todos los mandamientos de Dios a la perfección. Qué situación tan complicada, ¿verdad? Está complicado si lo vemos simplemente de esa perspectiva. Guarde los mandamientos de Dios y sea bendecido. Si no lo hace, usted y su familia y su tierra y su trabajo serán maldecidos. Si no guarda todos los mandamientos a perfección. Ok. Parece una imposibilidad el cumplir con la impecabilidad obligatoria de Dios, o sea, la perfección de Dios. Y los israelitas conocían sus deficiencias y la necesidad de intercesión y sacrificios para expiar sus imperfecciones. El pueblo de Dios, nosotros, estamos hablando ahora más presente, no es diferente hoy. Estamos en la misma situación. Nadie puede cumplir perfectamente los requisitos de Dios para estar en una relación de pacto con Él. Si fuera por nosotros solos. Nadie cumple todos los requisitos perfectos para estar con Dios, que es perfecto. ¿Entiendes? Por lo tanto, todos estamos en peligro de recibir una maldición de Dios. Pero Dios es un Dios en un acto misericordioso y lleno de gracia mandó a Yeshua a cargar con la maldición, redimiendo su gente escogida de las consecuencias de la injusticia. Leemos en Gálatas 3, 10 al 14.
Los que se preocupan solo por cumplir la ley, escuchen esto porque esto está interesante. Leemos en Gálatas. Y esto lo está diciendo Rav Shaul, Pablo, que era antes de conocer al Mashiach, era un judío, fariseo, estamos hablando ortodoxo, ley, ¿verdad? Esto, así. O sea, él conocía, sí, pero el punto es que él conocía. Dice, los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición, porque está escrito, uno debe hacer todo lo que dice la ley y si no obedece siempre la ley estará bajo maldición. Entonces es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley, porque el aprobado por Dios por la fe vivirá. Eso lo dice Habacuc 2:3, ¿verdad? Profeta. Ok, la ley, y eso es algo interesante, los fariseos creían en los profetas, ¿verdad? Creían en los profetas y creían en el mundo venidero. Los saduceos no, pero el punto es que Rav Shaul antes era fariseo, pues. El Mashiach, Habacuc, ok, la ley no se basa en la ley, la ley de Moshe, no se basa en la fe. Por el contrario, la persona que practica la ley obtiene vida gracias al mandamiento. Eso dice Levíticos 18:5. La persona que practica la ley obtiene vida gracias al mandamiento. O sea, a través de la ley solamente obtenemos vida cumpliendo el mandamiento a perfección. El Mashiach pagó para liberarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Todavía estoy leyendo de Gálatas, todo esto sigue siendo Pablo hablando. El Mashiach hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegara a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Yeshua para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. ¿Entienden? Punto, ahí se acabó esto. Esto es Rav Shaul explicando cómo es que funciona este sacrificio de Yeshua, ¿verdad? Y cómo es si no es a través de sacrificio, simplemente estamos malditos por la ley, ¿verdad? Y esto es básicamente por decirlo así, un judío ortodoxo, súper adiestro en la ley, explicando cómo es que funciona la ley, ¿verdad? Y el dilema de la ley. Vamos a la séptima aliyá. Moshe les recuerda al pueblo todos los milagros que han sido su suerte desde que Dios los sacó de Egipto hasta ese mismo día. Concluye diciendo, por lo tanto, les incumbe seguir el pacto de Dios. O sea, Moshe le dice, acuérdense de todo lo bueno que ha pasado desde que salieron de Egipto, ¿verdad? Así que cumplan esto. Leemos en Deuteronomio 29, 2 al 6. Moshe, que esto también fue parte de la lectura, Moshe llamó a todo el pueblo de Israel y le dijo, ustedes han visto todo lo que el Señor les hizo en Egipto, al faraón, a todos sus oficiales y a todo el país. Fueron testigos de las grandes pruebas y milagros y aquellas grandes maravillas que hizo. Pero hasta hoy el Señor no les ha dado una mente que entienda. Ok, escuchen esto es interesante. Pero hasta hoy el Señor no les ha dado una mente que entienda, ojos que entiendan lo que ven, ni oídos que entiendan lo que oyen. El Señor dice, los he llevado a ustedes a través del desierto por 40 años. Durante ese tiempo, la ropa que llevan puesta no se les desgastó, ni se les rompieron las sandalias. No han comido pan, ni bebido vino o cerveza. Lo hice así para que supieran que yo soy el Señor, su Dios. Ok, milagros en el desierto. La península del Sinaí era un lugar duro y la Biblia, o sea, un lugar duro, un lugar difícil. El Sinaí, esa área de Sinaí, toda esa área era un lugar difícil. No estamos hablando de las comodidades de hoy en día, no estoy hablando que con todo y las comodidades de hoy en día estar ahí no es nada de fácil en esa área, ¿verdad? Simplemente por la naturaleza de la región. La Biblia registra los problemas de los israelitas con el suministro de alimentos y agua, pero como muestran estos dos versículos, Dios se preocupa por su pueblo allí, dándoles comida y bebida todos los días e incluso asegurándose de que sus ropas no se desgastaran. O sea, un pueblo en la antigüedad, con nada de las comodidades de hoy en día,
tuvo agua y comida y no se les dañó la ropa durante 40 años en un desierto. Eso es como que, ¿cómo? ¿Entiendes? No estamos hablando de hoy en día, que con todo eso es difícil. Estamos hablando miles de años, hace miles de años. ¿Ok? La necesidad de un nuevo corazón. Moshe rastreó la incapacidad de los israelitas para mantener los términos del pacto de Dios hasta la raíz del problema. O sea, Moshe descifró el problema. Según el versículo 4 de esta séptima aliyá, que fue lo que leí, pero hasta hoy el Señor no les ha dado una mente que entienda, ojos que entienda lo que ven, ni oídos que entienda lo que oyen. Eso. Según el versículo 4, que es lo que acabo de leer, de esta séptima aliyá, el Señor no les había dado la capacidad de entender, ver y oír. Inmediatamente después del capítulo 28, que contrasta las bendiciones por guardar los mandamientos del pacto de Dios con las maldiciones por no hacerlo, Moshe relacionó su incapacidad potencial para cumplir la incapacidad potencial para cumplir con su parte de los requisitos del pacto con el hecho de que no podían apreciar todo lo que el Señor había hecho por ellos. Ese era el detalle. En otros lugares está claro que sus deficiencias están relacionadas con la necesidad de un corazón nuevo o cambiado. Otra parte en la Torá que habla de eso es Deuteronomio 16, 36 y Ezequiel, que están a 36, 26. O sea, de que el problema con Israel es que necesitaban un corazón nuevo. Y Moshe lo descifró desde Deuteronomio. Exacto, desde Deuteronomio. La conexión física con una línea genealógica no equivale a las bendiciones del Señor. Por lo tanto, los autores del Antiguo Testamento ofrecieron un mensaje coherente. El pueblo de Dios no podía guardar la ley de Dios, por lo que necesitaba una renovación espiritual. Este mensaje anticipaba el corazón nuevo que vendría en el Mashiach. ¿Entiendes? Nos damos cuenta que el lineaje físico, o sea, tener conexión directa, física solamente al pueblo elegido de Dios no era suficiente para recibir bendición, porque, vemos todos los profetas, ¿cuál era el problema de Israel? Que estaba desobedeciendo y le estaban pasando cosas malas, ¿verdad? Simplemente ser Israel no significa que automáticamente ya tenían bendición. Hacía falta una renovación espiritual. No era físico solamente el detalle. Lo físico ya estaba, eran Israel. Pero lo espiritual no estaba todavía, ¿verdad? Hacía falta esa renovación, que no había llegado todavía. Ok. Jeremías 31 al 34 dice, el Señor dice, llegará el día, esto es un profeta, el Señor dice, llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hice con sus antepasados, cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos rompieron a pesar de que yo fui un marido para ellos, dice el Señor. O sea, a pesar de que Dios era como un esposo para Israel, estamos hablando como nación, estamos hablando simbólicamente, ¿verdad? Aunque literal, pero simbólicamente, un lenguaje simbólico. Continúo. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a sus amigos y familiares a conocer al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus faltas y olvidaré sus pecados. Es la decisión del Señor. Punto. Eso es el profeta hablando de algo que iba a suceder. Aparte de la renovación en Yeshua, nadie puede acercarse a Dios complaciéndole y guardando todos sus mandamientos. O sea, si exclusivamente guardando sus mandamientos, no pueden acercarse a Dios, solamente de esa forma. Pues como está escrito, esto es Romano, no hay justo ni uno solo. No hay justo ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaba la ley y los profetas.
La manera en que Dios nos aprueba no tiene que ver nada con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Yeshua. Dios aprueba todo el que tiene fe en Yeshua, no importa quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar en la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Yeshua hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Dios ofreció a Yeshua para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Yeshua como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos. Y también ahora al aprobar todo aquel que confía en Yeshua. Eso es Pablo hablando. Ok, con eso terminamos con la Torá. Ahora vamos para la Haftará. Después el Brit Hadashah y termino. Así que nos faltan 2 secciones y ya. Haftará. Leímos Isaías 60. Entonces voy a leer un cantito de la Haftará, Isaías 60, 1 al 3. Levántate y brilla, Jerusalén, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti. La oscuridad cubre la tierra y densa oscuridad a las naciones. Pero el Señor brilla sobre ti y su gloria aparecerá sobre ti. Naciones vendrán a tu luz y reyes a la brillantez de tu alborada. Ok, luz en la oscuridad. En la oscuridad hay vagancia, desconfianza, confusión y miedo. En la oscuridad. Por el contrario, la luz aporta claridad, verdad, comprensión y consuelo. Isaías habló de la oscuridad que cubrió toda la tierra. Esta descripción va más allá de la oscuridad que vendría cuando la gente fue exiliada a Babilonia. Esta es la oscuridad espiritual que impregna un mundo perdido y roto. Es la oscuridad en la que ha nacido toda la humanidad, cegado a la verdad. Pero Yeshua es la luz del mundo, como dice Juan 8:12. En él podemos conocer la verdad, la vida y el consuelo, porque solo Yeshua nos muestra el verdadero camino a Dios. ¿Entiendes? Solo a través de Yeshua aprendemos cómo es el camino, ¿verdad?, a Dios. En este contexto es hermoso recordar que en la noche del nacimiento de Yeshua, literalmente una luz desde arriba atravesó la oscuridad. El ángel del Señor, brillando con la gloria del Señor, sorprendió y asustó a los pastores. Pero el mensaje del ángel, señaló simbólicamente y literalmente el camino hacia la verdad, hacia la verdadera luz del mundo, aquel que eliminaría toda oscuridad. Gracias a Yeshua no hay necesidad de fatigarse en la luz, en la oscuridad, no hay necesidad de fatigarse en la oscuridad espiritual, porque Él mismo es la luz. Okay. Eso es lo que podemos sacar de esa lectura de Isaías. Por último, el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, que leímos. Leímos Mateo 4, 12 al 25. Entonces voy a leer un versículo de esa lectura. Mateo 4, 17. Dice: desde entonces Yeshua comenzó a anunciar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el reino de Dios. En el Evangelio, ¿verdad?, se refiere tanto al reino de Dios sobre el universo como al reino de donde... Ok, en el Evangelio, el reino de los cielos se refiere tanto al reino de Dios sobre el universo como al reino de Dios en el sentido de donde reside. Exacto, pero en la tierra cae dentro del universo. El punto es que en el Evangelio habla del reino de Dios como donde reside Dios y en todo el universo, ¿verdad? Ok. Yeshua enseñó que es una realidad tanto presente
como futura y que está tanto dentro como fuera del creyente. ¿Entiendes? El reino de Dios es una verdad presente y futura a través del Mashiach. Y el reino de Dios está dentro de nosotros y fuera de nosotros, ¿verdad? A través de Yeshua. Ok. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje, ese era el mensaje de Yohanan. El mensaje de Juan el Bautista ahora es claramente proclamado por Yeshua. Sin embargo, Yeshua, como el Mashiach, no está llamando a sus oyentes a prepararse para la venida del reino, sino que anuncia que el reino se ha acercado, ¿verdad? O sea, no está diciendo va a venir, sino está diciendo se ha acercado, o se acerca, o está cerca, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esto es más traducción, ¿verdad? Estamos hablando de traducción ya aquí. Muchas personas, incluyéndome, porque yo me puse a estudiar sobre la traducción y todo esto, concluyen de que una traducción más acertada es el reino de Dios se ha acercado, más que el reino de Dios está cerca. Porque el reino de Dios está cerca, es como que no ha llegado, está allá, pero va a llegar, ¿verdad? Está cerca, pero no ha llegado, no. El reino de Dios se ha acercado, o sea, no está en su totalidad, pero ya está acercado, ¿verdad? Está como que aquí, ya está aquí, pero no está en su totalidad. Eso es más como que una traducción un poquito más fiel al idioma original en el que se escribió, que es un detalle siempre con las traducciones, que una palabra puede cambiar el contexto completo de algo. Sí. Sí, así mismo es. Así es. Bien, ok. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, eso lo leí, bla, bla. Ok, las bendiciones del reino prometido en Isaías se cumplirán en un reino futuro. Ok, esto es Isaías. Dijo, entonces los cielos verán o sea, en un futuro para Isaías, ¿verdad? Isaías dijo esto. Entonces los ciegos verán y los sordos oirán. Los cojos saltarán como venados y los mudos cantarán de alegría, porque brotará agua en la tierra seca y manantiales en el desierto, ¿verdad? Y ya vemos como que después cuando llega Yeshua ya un montón de esas cosas, no estoy seguro si todo, pero ya como que muchas de esas cosas uno ve como que ya empezaron a pasar, ¿verdad? Entonces se convierten aquí en las credenciales, o sea, lo que confirma el rey en su primera venida, ¿verdad? Isaías está confirmando que Yeshua es el rey en su primera venida, ¿verdad? A través de esa profecía, porque pasó. Hay una aplicación que se aplica cuando estaba en el desierto, en el desierto de Dios, pero en el Nuevo Testamento Yeshua dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y... Ok, sí. Sí. De esa forma sí. Sí. Así es. Brotará agua en la tierra seca y manantiales en el desierto, ¿verdad? De esa forma entonces se cumple, de esa forma que tú, o sea, ahí, en ese punto. Básicamente ahí lo que Isaías está diciendo se cumple completamente en el Mashiach y se vuelve credenciales para que Yeshua se vuelva el Mashiach en su primera llegada. Último detalle sobre esa lectura del Nuevo Testamento que tuvimos hoy y terminamos. ¿Qué revela el énfasis de Yeshua en el reino de Dios? O sea, ¿qué revela que Yeshua diera tanto énfasis como que del reino de Dios? Okay. Yeshua recorrió
toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas noticias del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Eso lo leemos en Mateo 4:23. El reino de Dios o el reino de los cielos es uno de los temas más comunes en las enseñanzas de Yeshua, como se prueba a lo largo de los evangelios. El reino de Dios se menciona 50 veces solamente en Mateo. ¿Por qué Yeshua enseñó esto con tanta frecuencia y qué revela acerca de su identidad? Okay. El pueblo judío llevaba mucho tiempo esperando el Mashiach, quien iniciaría el comienzo del fin del gobierno del adversario, ¿verdad? El Mashiach iniciaría el comienzo del fin del reino de Hasatán, ¿verdad? O del adversario, y reafirmaría la supremacía de Dios. Este Mashiach liberaría a la comunidad de Dios, a los fieles que habían aceptado su palabra. Ellos previeron un tiempo futuro cuando el Mashiach sería reconocido como el verdadero rey. El Evangelio de Mateo, escrito específicamente o especialmente para el pueblo judío, o sea, si leen Mateo lo que está tratando de hacer es confirmar la identidad de Yeshua como Mashiach al pueblo judío, ¿verdad? Más que nada. Eso es como que, porque los evangelios tienen diferentes propósitos, o sea, de parte del escritor, como que estaban tratando de probar algo. En el caso de Mateo era más que nada hacia una audiencia judía. Estaba diciendo, mira, este es el Mashiach que estamos esperando. Presenta a Yeshua como el iniciador del reino de Dios. Su llegada marcó el comienzo del reinado del reino Su llegada marcó el comienzo del reinado del Rey de Reyes. Okay. Yeshua se vio a sí mismo como el que marcaría el comienzo del reino de Dios. Esa era su misión. Dice en Lucas 4:43, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades porque para eso fui enviado. O sea, Yeshua mismo reconoce su misión, su propósito, anunciar el reino de Dios. Eso básicamente, o el comienzo del reino de Dios en su plenitud, ¿verdad? Comienzo. A través de la predicación y los milagros de Yeshua, los autores de los evangelios y muchos testigos oculares se convencieron de que estaban presenciando la llegada del reino de Dios a través de él. Con eso he terminado el estudio de esta semana y Shabbat Shalom.